nuevo encuentro para lograr acuerdos para el buen vivir, para hablar de un tema que es realmente importante. Pancho Borja nos acompaña con unos invitados que son especialistas en el tema. Así es, está con nosotros Hugo Jacome Estrella, superintendente de Economía Popular y Solidaria. Es máster en Banca y Finanzas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, catedrático de la Flaxo y fue viceministro de Economía. Y con nosotros, a quien conocemos mucho, está María Jesús Pérez, la madre María Jesús Pérez. Hablábamos de eso, que ha hecho los votos de castidad, pobreza y obediencia. Sin embargo, no está en un convento, pero está acompañándole al padre Graciano, personaje conocido por muchos. Ella es la directora ejecutiva de Makita Kuzumchi. ¿Tú sabes qué significa Makita Kuzumchi? Sí, darnos la mano. Darnos la mano, démonos las manos. Exactamente. Bienvenida y muchas gracias. Y también está Nancy Ayol Fares, representante de la organización comunitaria Cumandá El Molino, Cantón Guamote, Chimborazo, practica principios de agricultura orgánica. Hoy día le comentaba a Hugo hace un momento que pregunté a un par de personas, un par de amigos, les dije, ¿qué es la economía popular y solidaria? Y una persona pensó y dijo, es lo que hacía Emprovit. Mucha gente no sabe qué es Emprovit, pero es una institución interesante que existía hace algunos años, ¿no? Y que da productos baratos, algo así. Y la otra persona me dijo, es darles trabajo a la gente que no tiene trabajo, ¿no? Algo de eso tiene la economía popular y solidaria, pero tiene mucho más. Y estos son, al comienzo quisiéramos decir, un poco los 10 mandamientos de la economía popular y solidaria para ver de qué vamos a hablar en esta hora. Es la búsqueda del buen vivir y del bienestar común, la preferencia del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales, el comercio justo y el comercio ético y responsable, la equidad de género, el respeto a la identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes. Pero esto que suena tan bonito, ¿cómo se lo hace en realidad? Antes de iniciar el diálogo, quisiéramos compartir con ustedes un video que lo dice todo. Yo no sé si estás de acuerdo, Hugo, pero yo creo que Makita Kuzumchi es un buen ejemplo de un ejemplo exitoso de lo que es una institución que trabaja en la economía popular y solidaria. Próxima a cumplir 30 años, la Fundación Makita Kuzumchi, que en quichua quiere decir démonos las manos, ha demostrado que la solidaridad y el trabajo organizado es una alternativa a la sola acumulación de ganancia por el capital. De una comercialización barrial, ha pasado a convertirse en una gran red de 365 organizaciones sociales, actuando en casi todas las provincias del país, bajo 3 grandes empresas. Agromakita, exportación de cacao. Makita Solidaria, alimentos agroindustriales y artesanía. Operadora de turismo Makita, turismo responsable comunitario. El núcleo organizativo de Makita está en la parroquia Quito Sur de la capital ecuatoriana. Aquí se vive el cambio de matriz productiva. En una planta industrial piloto se enseña cómo dar valor agregado y transformar la cosecha de los campos. El crecimiento diario de Makita demuestra que la economía social y solidaria en redes asociativas incluyentes es una respuesta para los menos favorecidos de nuestra sociedad. MSCH actualmente trabaja con más de 650,000 personas ahora y se ha seguido integrando más familias a este proyecto. Entonces, los números y los resultados económicos que se han generado hacia las familias y a estas iniciativas nos dan una respuesta de que sí es posible de generar otra economía, una economía diferente, en donde las personas sean el y lo que realmente nos importe generar, ¿no? El ser humano por encima del capital. Productos de calidad, certificaciones de exportación, vínculos regionales y continentales de economía social y solidaria. Sin duda alguna, al menos para mi manera de entender las cosas, este es un modo de producción excelente, ideal,
es así como debiera gestarse la vida cotidiana entre los ciudadanos de un país. Sin embargo, tengo una duda, Hugo, y es ¿de qué montos hablamos? ¿Cuánto pesa este tipo de economía en el PIB, por ejemplo, en la economía del país o de algún otro país que estuviese más desarrollado en estos temas? Porque probablemente, puedo estar equivocado, son actividades más bien marginales, estupendas, loables, dignas de aplauso, pero a lo mejor no alcanzan a ser fuerza en el total de la economía de un país. No sé si ustedes manejan cifras de la superintendencia para saber de qué estamos hablando. Sin duda alguna, esa visión de que la economía popular y solidaria es una economía pequeña y marginal, me parece que en el caso del Ecuador y en muchos países de América Latina y del mundo ya no es válida. Digamos, la economía social y solidaria es una economía boyante, grande, que aglutina una gran cantidad de actores. Y de hecho, en el caso ecuatoriano, por darles un ejemplo, el sector cooperativo acumula cerca de 7.000 millones de dólares en activos. Genera más de 300.000 puestos de trabajo y está muy vinculado sobre el tema de producción, especialmente agrícola en muchos de los casos, y el cual permite ser el proveedor de más del 60%, 70% de los productos que consumimos aquí en el Ecuador. Por darles otra cifra, un poco para que ustedes puedan darse cuenta de la dimensión del sector y de la importancia, las 5 cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país representan a más de 12 bancos privados, pequeños y medianos con relación a su cartera de crédito. Pero había algo que a mí me confundí un poco, que me parece que es o una equivocación el dato que me han dado o una exageración, porque decía que 945 cooperativas de ahorro y crédito, es decir, de la economía popular y solidaria, tienen cerca de 5 millones de socios, sería la mitad del país, la mitad del país activo, ¿no? Sí, esta es una excelente pregunta porque permite aclarar. Efectivamente, las cooperativas de ahorro y crédito tienen más de 5 millones de socios, pero lo que hay que tomar en consideración es que una persona puede ser socio de una o más cooperativas. ¿Y ocurre mucho esto? Y ocurre, sí, digamos, hay muchas personas que son socios de 2, 3 cooperativas, especialmente en ahorro y crédito, justamente por diversificar sus fuentes de financiamiento o de ahorro, dependiendo de sus necesidades. Pero sin duda alguna, cerca y de las estimaciones que nosotros hemos hecho como superintendencia, al menos unos 2 millones de personas, de ecuatorianos o ecuatorianas, están vinculadas al sector cooperativo. ¿Y cuánto dinero tiene cada uno? Porque uno dice, bueno, en muchos casos es poquito, o sea, cuando dices es socio de la cooperativa, ¿socio con qué cantidad de dinero? Bueno, varía muchísimo, ¿no? Porque... ¿Los que más tienen hay límites? No, digamos, en el caso de cooperativas de ahorro y crédito, los socios pueden depositar sus recursos en las cantidades que puedan tener, es libre, digamos, y tenemos... intereses. Y ganan intereses y funciona como cualquier institución financiera en términos de la captación y la distribución del dinero a través del crédito. ¿No podría apoderarse una persona de la cooperativa? No, porque aquí tiene una característica importante, que es lo que diferencia a una cooperativa, por ejemplo, a una organización de economía popular y solidaria de una empresa privada o capitalista. ¿Cuál? Y es que efectivamente se mueve a través de la democracia. Y este elemento es importantísimo porque cada uno de los socios de una cooperativa tiene derecho a un voto. Y eso hace que las decisiones sean democráticas, indiferente del capital que se tenga aportado a la cooperativa. Entonces, o sea, ese tenga es un 10 principio. Millones o tenga 10 millones o 100 dólares o 5 dólares, tienen la misma fuerza en la toma de decisiones de la organización y eso hace que el principio de democracia se cumpla en este tipo de organizaciones. ¿Cómo se articula, por ejemplo, estas cooperativas con una entidad como Makita Kuzunchik? ¿Reciben créditos? ¿Son socios también de la cooperativa? ¿Cómo se organiza Makita Kuzunchik? ¿También con socios? ¿Son dueños? ¿Reciben utilidades? ¿Los socios? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Nosotros trabajamos en una red de organizaciones populares. Cada una tiene su personería jurídica como asociación, corporación, cooperativas. Y lógicamente que también para la producción y para la acopio y venta
los productos también a veces requieren préstamos. Entonces recurren normalmente a las cooperativas más cercanas porque les son mucho más familiares. Los bancos a veces con tantos requisitos nos dejan un poquito. Entonces todos esos accesos a los créditos, las organizaciones lo hacen de acuerdo a sus necesidades, principalmente en el momento de la siembra y a veces en el momento también del acopio, porque hay algunos productos que son de un año. Nosotros realmente somos una institución facilitadora que articulamos en redes a las organizaciones. Nosotros creemos que realmente la economía popular y solidaria debe tener volúmenes, debe tener incidencia y debe generar impactos en la economía de las familias. Vincula a productores con consumidores, con exportadores. Sí, y con exportadores. Y de hecho, es lo que se llama el comercio justo. Correcto. Somos socios del comercio justo a nivel mundial, donde se ve toda la cadena, ¿no? Desde la producción a la comercialización, para que todos se beneficien con el justo precio. Guamote es un lugar especial en el Ecuador. Posiblemente Nancy no habrá vivido esas épocas de enorme injusticia, porque es muy jovencita, a los 23 años ya es dirigente en su cooperativa. ¿Cuál es la realidad en Guamote? ¿Esto ha cambiado mucho la vida del pueblo de Guamote? Sí, la economía, bueno, ñuka Xutimican, Nancy Ayol, ñuka Michamuni, provincia de Chimborazo, Cantón Guamote, comunidad Comanda el Molino Manta, ñuka Micani contento porque ñuka cani indígena, trabajas para producir cani quinoata. Buenos días, mi nombre es Nancy Ayol. Vengo de la provincia de Chimborazo, Cantón Guamote, de la comunidad Comandal Molino. Estoy orgullosa de estar aquí con ustedes. Y para mí la economía social y solidaria nos ha devuelto la oportunidad de soñar para mejorar nuestras vidas, para vivir bien, en donde hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, tenemos las mismas oportunidades para trabajar, para estudiar, para liderar a las organizaciones y tomar decisiones también. Cuéntanos un poco cómo funciona la organización, cuántos socios tiene, está jerarquizada, tiene un directorio, un director, un jefe, los otros, ¿qué hacen, qué producen? En fin, cuéntanos un poquito. Bueno, Yo creo, te voy a interrumpir, porque nos dicen que nos vamos a un corte este momento y comenzamos con la respuesta a esta pregunta. Yo tengo también mucho interés que Nancy nos cuente en qué consiste el trabajo de la economía popular y solidaria en Guamote, que por cierto, ¿cómo se diría en quichua? Economía popular y solidaria. ¿Cómo se dice? Ñukanchikman allikushkikunata mañachishkamanta. Ñukanchik kawsaypa. Regresamos enseguida. Quedamos con una pregunta en el bloque primero a Nancy sobre cómo funciona, qué hace, cómo está organizada jerárquicamente o no jerárquicamente la organización de la que ella es dirigente. Cuéntanos un poquito, sí, para enterarnos cómo es la cosa. Bueno, la economía popular y solidaria ya la practicaban nuestros abuelitos, nuestros padres, mediante cambio de mano, el trueque, el randy-randy, y en trabajo comunitario también, y nosotros también seguimos practicando para no olvidar. Un ejemplo pongamos de la producción de la quinoa. En la producción de la quinoa trabajamos 29 socios, solo mujeres. Huarmicuna, Ñucanchi esfuerzo. Trabajamos solo mujeres con nuestro esfuerzo. En la siembra trabajamos en conjunto las mujeres. Y en la cosecha también hacemos una minga comunitaria. Hacemos una pamba mesa para servir nuestros alimentos, para consumir, porque nosotros como mujeres trabajadoras trabajamos en el campo y eso consumimos nosotros. Y además, ¿truecan esa quinoa o la venden también? Ajá, ya. La quinoa en la cosecha para nosotros es una fiesta, porque nos hacemos una fiesta cantando el Hawai Hawai.
La canción es Hawaii, 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 Maki kuna tamaña chish, Hawaii, Maki kuna buen cosecha, Hawaii, Kinui tata alzashpa, Hawaii, porque esa es nuestra cultura como indígena, porque es una fiesta en la quinoa para nosotros y es orgullo. Y por eso me siento orgullosa y contenta, porque toman en cuenta a la organización. Por eso la quinoa para nosotros es un alimento, por eso nosotros compartimos como en la comercialización, porque nos realizamos con Makita Kuchunchi. Están vinculados con Makita. No, son mira, una de las organizaciones comunitarias. Además, mira esto, ahora por ejemplo se habla mucho de que Google, la famosa empresa, quiere hacer espacios lúdicos de trabajo, es decir, que la gente no debe estar sufriendo mientras se trabaja, sino debe tener alegría. Sí, estamos felices. Pero eso viene desde hace mucho tiempo. De nuestros abuelitos. Ser feliz en el trabajo, ¿no es cierto? Vamos a presentarles un video antes de continuar. En esta ocasión es algo que ha hecho Makita Kuchunchi. Yo viví cercanamente a esto porque cuando estaba en el Ministerio de Turismo, ¿no? Viví cerca en el Quilotoa. Quien no conoce el Quilotoa no conoce mi país, no solo para los lojanos, porque el Quilotoa es el lago turquesa y hay muchos ecuatorianos que todavía no han ido, sobre todo de la región de la costa. Hay que ir, las carreteras están preciosas, pero sobre todo este era un lugar muy abandonado, con una pobreza terrible, hace apenas 10 años, ¿no es cierto? Sí. Miren ustedes lo que se ha hecho ahora. Gracias en parte a Makita Kuchunchi, a los gobiernos seccionales, a los gobiernos nacionales, a muchas instituciones que dieron la mano para lograr esto, ¿no? Usted nos ayudó mucho e impulsó mucho cuando fue ministro de Turismo. Y muchos periodistas de muchos medios de comunicación. Sí. Veamos cuál es el resultado de este gran éxito, diría yo. En la provincia de Cotopaxi, en el cantón Pujilí, visitamos otro atractivo turístico, cuya nueva infraestructura está transformando para bien de la comunidad. Se trata del cráter del volcán Quilotoa. Muchos describen estas aguas como de color azul verdoso, otros turquesa. Lo cierto es que sus destellos y juegos con la luz producen asombro a los visitantes. Los parajes del Quilotoa y su vecina población de Sumbawa nos trasladan a remotas épocas geológicas. Es como si el tiempo transcurriera con lentitud. Y porque la belleza de estos lugares es inagotable, al costado sur del volcán, la comunidad ha construido el centro turístico Xalala. Las cabañas están equipadas con calefacción, esmeradamente decoradas, ampliamente cómodas. Son las mujeres las encargadas de todos los detalles, como de la preparación de los alimentos. El restaurante es pintoresco y puede atender a 40 personas. Las mujeres nos cuentan con cándida excitación su experiencia de emprendedoras. Aprendimos gastronomía, recibir al cliente, hospedaje, cuando venga turistas bastante, estamos en contacto con los compañeros para poder ayudar. ¿Y qué dicen los turistas cuando vienen? ¿Qué dicen de Xalala? Sí, van contentos, tenemos plantas nativas, tenemos bastante flora y fauna. Ellos van contentos viendo todo lo que es paisajes naturales. El centro turístico igualmente les da la oportunidad de ofrecer y vender sus artesanías. Este es un sitio mágico. Estuve hace poquito ahí, hace un par de meses, no más, visitando la laguna del Quilotoa. No puede hacer un recorrido alrededor. Es un cráter, esa laguna es un cráter y no puede recorrer. Me decían que unas 3 horas más o menos podría darse la vuelta por la cresta del cráter o también bajar al filo de la laguna, en fin. ¿Por problema de tiempo o de estado físico? No, problema de tiempo, estaba de paso nomás. Sí me avanzo las 3 horas. Pero esto me trae un tema que quiero plantearle a Hugo. Y es un tema que yo lo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Está muy bien los emprendimientos colectivos, comunitarios, ¿no? Pero también hay emprendimientos pequeños, individuales, que es necesario también apoyar. Y a mí me da la idea de que en el Ecuador tenemos demasiadas trabas de tipo burocrático, del SRI, de la otra. Entonces, hay que crear una legislación
facilitadora de los emprendimientos individuales, porque el gran emprendedor, el gran empresario tiene contadores, gerentes de personal y de todo, no tiene problemas, incluso puede trampearle al fisco y lo hace. Me parece Pero el pequeño lo que dice tiene Pancho. terror del SRI, del fisco, del Ministerio de Finanzas, de la Intendencia, y no emprende por miedo. Entonces yo creo que hay que arrasar con todos esos problemas, esas dificultades y esas trabas. Yo creo que uno de los elementos importantes que el Estado ha hecho grandes esfuerzos en los últimos años es tratar de reconocer, primero reconocer al sector de la economía popular y solidaria que antes estaba invisibilizado. Y ese reconocimiento da un cambio cualitativo muy importante. De antes que se le veía o se le visibilizaba como un sector informal, y como informal debería estar casi escondido y corrido por las autoridades, exacto, por la ilegalidad, hacia reconocerles y buscar unos mecanismos que permitan una inclusión económica y en los procesos productivos y sociales de manera adecuada. Y obviamente el Estado ha hecho varios esfuerzos en ese sentido. El SRI, por ejemplo, en los mecanismos de sistemas simplificados de tributación, han coadyuvado muchísimo en ese sistema. Y de hecho, cada vez más la preocupación es cómo las instituciones públicas podemos buscar mecanismos para que puedan acceder de mejor manera. Así como el Estado permite y da también ¿Cuántas personas se necesitan para crear una cooperativa o un grupo de economía? Depende, que digamos, sea para una asociación 10 personas. Mínimo 10 personas. Mínimo 10 personas. ¿Cuánto tiempo le toma lo que dice Pancho desde que deciden hasta que están autorizados? Digamos, en estricto rigor, si los tiempos fueran, digamos, la gente va, retira su documento y sacan el SRI, en estricto rigor son 30 días. O sea, en un mes se puede organizar esto. En un mes, pero claro, en realidad, claro, se pueden demorar más y todo eso, porque ¿cuál es el problema? A veces es el registro de las directivas que tienen que hacerlo, el registro en el SRI del representante legal. Entonces, ¿eso a qué lleva? Que una organización, digamos, que tiene que tener bien conformados, digamos, sus órganos de gobierno, porque es la razón de ser, los consejos de vigilancia, consejos de administración y su representante, digamos, en un determinado momento. El momento de regresar a realizar esas elecciones para el nombramiento, ahí generalmente nosotros como superintendencia hemos identificado que se demora. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes, Nancy? Por ejemplo, para ustedes y para las otras organizaciones campesinas, es muy importante esta pregunta de Pancho. Es fácil, porque la gente normalmente se dice, sí, lindo, ¿no? Como dice el presidente, en PowerPoint todo está perfecto, dice, pero en la realidad no es un mes, es muchísimo más. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Cuando vemos en la quinoa, nosotros sembramos y cosechamos en los 8 a 7 meses. Y eso nosotros comercializamos con Makita Kushunchi y gracias a ellos nosotros tenemos una vida mejor. ¿Por qué? Porque ellos pagan precio justo y peso justo. Porque antes nuestros abuelitos, nuestros padres tenían la comercialización así en Guamote, por ejemplo, de mi tierra. La feria esa. En Guamote, sí. ¿Y qué ha pasado ahí en Guamote? Sacamos la quinoa a vender en el mercado de Guamote. Tienen una balanza excesa, porque no tiene el peso justo. Porque nosotros estamos muy orgullosos y contentos porque Makita Kushunchik nos ayuda mucho. Ya, pero la pregunta era otra. ¿La organización, el legalizarle a la cooperativa, les ha sido fácil o complejo el hacer los trámites para que la cooperativa de ustedes funcione bien? ¿O no tienen cooperativa todavía? No tenemos cooperativa en la comunidad nosotros. Bueno, pues ya sabes, para hacer los trámites, ya conmigo. Gracias. En este tema, perdona, Freddy, como tenemos así, sí, como ahora todas las que tienen actividad económica tienen que registrarse en la super de Economía Popular y Solidaria, sí hay una aglomeración, creo, de trámites y sí hay una demora. ¿Cuánto se demoran? Tú que sabes casos de gente que quiere. Bueno, por ejemplo, el Centro Turístico de Poza Honda a los 8 meses logró el registro. O sea, les tomó 8 meses. 8 meses. No es, yo creo que sí, es lo más, y en este momento tenemos 3 centros de acopio que no pueden legalizarse. ¿Por qué? Yo creo,
Porque todo viene a Quito. Entiendo que así nos han dicho en provincias. Entonces, claro, en Quito se acumula todo ese registro de organizaciones que nosotros, incluso cuando nos visitó el vicepresidente, le suplicamos de agilizar los trámites, porque claro, es partir de cero. Unas estaban registradas en un ministerio, otras en otras. Entiendo que le ha venido todo a la super, y entonces, claro, para evacuar todo este trabajo acumulados, pero si hay un problema. El problema de los trámites es complejísimo. El presidente está personalmente... Le desespera al presidente. Así es. Sí. Y además le quiero agradecer mucho a las personas que nos están escribiendo a #Acuerdo Buen Vivir. Es muy importante lo que ustedes nos digan, y también el agradecimiento a este programa, además de salir en Canal 7, donde está siendo grabado este momento, es retransmitido por más de 20 canales regionales. Entonces, el mundo campesino rural, que es muy importante en este tipo de trabajo, posiblemente va a estar bien informado de lo que se diga ahora. ¿Qué podemos hacer? Se nos acabó el tiempo, pero también digo lo mismo, Pancho, para comenzar con Hugo. Concretamente, ¿cómo le bajamos los 8 meses a 1 mes? Para que esto funcione de verdad. Voy a hacer una infidencia. María Jesús, la madre, le acaba de decir a Hugo en el corte, le quería decir a usted, Hugo, por Dios viabilice, por Dios. ¿Qué más? No dicen cámaras, lo digo yo, pero así le dijo. Yo le quería decir a usted que por Dios viabilice. Y hay otro tema que supongo que no es parte de Hugo, sino de otras instancias. Es el tema del registro sanitario. Cuando yo estuve en Quilotoa, pasé por una cooperativa cerca de Sicchos, de campesinos que cultivan chochos. Y tenían una planta maravillosa, parecía europea, o sea, con todas las facilidades, limpia hasta, ¿no? Teníamos que entrar con cosas en los pies, forrados los zapatos. Lo que hay que comenzar a decir, como entramos acá. Sí. Lo que hay que decir ahora, más bien, en Europa es que era tan linda que parecía ecuatoriana. Sí, bueno, te cuento, y no podían envasar los chochos, que los envasan al vacío, tenían todo. ¿Y qué pasaba? Porque no tenían el permiso sanitario. Y estaban amontonados los costales de chochos, de 20 cooperativas de campesinos pequeños que cultivan chochos. Eso me parece un crimen. Entonces, por Dios, Hugo, ¿qué hacemos? Eso es el problema del ARS. Yo creo que hay algunos temas que no, bueno, o sea, no es de atribuir a la superintendencia muchos temas, ¿no? Porque dependemos de mucho de las organizaciones, en muchos de los casos de las propias personas que se organizan y quieren formar una cooperativa, una asociación, y a veces es un poco el entendimiento de los requisitos básicos que se necesita. Es decir, ¿qué instituciones intervienen? Bueno, digamos, de la superintendencia. En la Constitución, fundamentalmente, la superintendencia, el SRI y las personas que se organizan. Son estos 3 actores. ¿Y estos de no, eso ya es, digamos... ¿Es salud o es agricultura? Salud. Es salud. Lo del Ministerio de Salud, pero luego tú tienes otras, o sea, más allá de eso, luego tienes una serie de instituciones estatales que controlan las actividades económicas. Se me ocurre en transporte, la Agencia Nacional de Tránsito, o en minería, digamos, el Ministerio de Minería. O sea, cada ministerio controla el sector en el ámbito de su competencia. Entonces, claro, determinan determinado tipo de regulación en función de la política pública y de los intereses. Oye, lo ideal sería ir a eso que ya se ha hablado de una ventanilla. Que la persona única va a un lugar y en ese lugar ya el Estado se encarga de ver cómo es y le organizan, porque si no, ir de sitio a sitio. Y yo pienso que habría que organizar tal vez una comisión de destrabar trámites y dificultades al emprendedor pequeño, y entonces que sea sencillo y que la gente pueda emprender sin miedo. Pero que no sea de más de 3 miembros la comisión, porque si no, comienzan ahí los problemas. Es que yo creo que en el ámbito de la economía popular y solidaria hay 2 dificultades. Una es la constitución o registro de las que ya vienen caminando bajo otra legalidad anterior, otra forma legal anterior, y los vacíos que tenemos en la ley. Y la otra es los registros sanitarios, que ahora sí que se han hecho, se necesita algunos meses. Nosotros esa planta la constituimos, sí, ¿tú la conoces? Sí, estamos liderando nosotros. ¿Todavía no tiene permiso? No tenemos, porque la construimos con la cooperación española y sí. Manos Unidas y nosotros.
y se podría vender, tenemos solicitudes, pero los registros tienen que pasar X tiempo para que te lo den. Entonces, conozco muy bien ese problema y ahí estamos. Lo del ARSA es otro problema en la economía popular y solidaria. Pero veamos... Tal vez un tema, si me permite, Freddy, indicar, es que, digamos, el proceso de reconocimiento de las organizaciones de economía popular y solidaria es un tiempo también bastante corto. Digamos, estamos en esto desde hace 2 años y medio prácticamente. Y claro, el sector de una u otra manera estaba bastante disperso en varios ministerios y con diferentes formas de organización jurídica. Algunas de estas, como decía María Jesús, no están incluso reconocidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria. Y incluso ese tipo de formas que antes funcionaban no necesariamente funcionan bajo una lógica de economía popular y solidaria en términos de, a veces, de la democracia, la participación, otras sí, otras no. Entonces, claro, uno de los retos que tenemos, y de hecho como superintendencia, el primero es efectivamente hacer que los procesos de constitución de organizaciones se los realice en el menor tiempo posible, y estamos llegando a un acuerdo con el SRI para tener un mecanismo en línea de registro. Eso va a permitir, si es que de acuerdo a lo planificado, que se pueda constituir una organización en 2 días o 3 días, que eso es importantísimo. Y el otro tema es ver cómo las que ya existen les reconocemos en el sector. Y para eso estamos planteando también una reforma a la ley para que permita justamente incluir a esta otra forma de organizaciones al sistema de la economía popular y solidaria. Tenemos tiempo para, bueno, 2 cosas. La una, yo quiero, Enrique Vallas, que está en el Control Master ahora, a ver si en uno de los próximos programas nos tomamos un tiempo con Hugo, ¿no es cierto?, para explicarle al país cómo se puede hacer todo esto en 2 meses. O sea, provoquemos nosotros, en menos tiempo, en 1 mes, provoquemos y anunciémosle al país, porque esto es vital, sobre todo en estos momentos de necesidad que tenemos. Está la gente lista y no puede ser que por trabas esto se pare. Pero yo quisiera compartir con ustedes algo muy lindo, un video que realmente muestra lo que Nancy y lo que María Jesús hacen. ¿Qué es Makita Kusunchi? Es darse las manos. Miren cómo de un desierto se está construyendo un jardín del Edén. Hace algunos años, a todo viajero que transitaba la carretera panamericana desde Riobamba hacia el sur, no dejaba de llamarle la atención una enorme extensión de dunas llamada el Desierto de Palmira en la provincia de Chimborazo. Algo asombroso ha ocurrido por la fuerza de querer transformar la vida. Durante 3 sacrificados años, 1000 personas entre hombres y mujeres, sin descanso, no dudaron en ir a traer el agua en los gélidos páramos de la cordillera oriental. No los detuvo el frío, lo abrupto del terreno, ni la distancia. Por su tenacidad, ahora gozan del sistema de riego Atapo Palmira. Ha sido grande sacrificio de la gente, mucho trabajo, el tiempo muy duro. Yo me siento contento con la felicidad de la gente. Hay 2 microcuencas, es la captación de Patococha y la captación de Chimbana. Viene más o menos de 3.850 metros de altura y en una longitud de 14 kilómetros. 14 kilómetros un ramal y otro de 15 kilómetros. ¿Cómo no estar felices si ahora son casi 600 hectáreas las que están siendo regadas? Esta zona era así, sin agua, como un desierto, pues más que todo se conoce como desierto de Palmira, pero ahora ya no va a ser eso, porque con esta agua vamos a cambiar todos y todos seremos nuevos. Nuevos, de ser campesinos con baja estima, que perdían su identidad en trabajos duros en las grandes ciudades, ahora por el agua y su fe en ellos mismos, la vida tiene otro sentido. Bueno, y es una gran cooperación de los españoles, la cooperación española, que toda la cooperación fuese así, ¿no? En cosas concretas, con resultados, muchas veces no es, pero ha sido un gran apoyo que han dado los españoles. Ahí quisiera conversar, nosotros como indígenas trabajamos en forma comunitaria, porque haciendo trabajo comunitaria tenemos fuerza, tenemos valor, porque toda la gente están orgullosos teniendo una nueva vida. Así, trabajando en Minga, nosotros hacemos cualquier cosa. Por ejemplo, voy a comentar del abono. Nosotros del abono orgánico que hacemos bucachi con abonos de cuy,
abonos de... ¿Qué es bokashi? Bokashi es... voy a explicarle. Bokashi nosotros hacemos en el campo es con abono de cuy, ponemos los desperdicios, pero que sean de hortalizas, y nosotros le tapamos con un plástico para que lo fermenten, y luego de fermentar nosotros con la lampa, como decimos, pala, le damos la vuelta para que se haga ñuto, y ese abono nosotros ponemos en la tierra, la madre tierra, porque es nuestra protectora, porque en la tierra nosotros podemos cultivar y producir nosotros mismos, porque muchas de las veces muchas gentes campesinas, indígenas, salen a la migración. Yo quiero decir a la gente que están, así como yo, de Anaco, que esté fuera, que no se migren, porque en la madre tierra tenemos todo. ¿Estamos hablando básicamente de agricultura o hay otro tipo de empresas y se utiliza tecnología de punta? ¿Cómo está ese tema? El sector de la economía popular y solidaria está en todos los sectores de la economía, ¿no? Tal vez uno que no se da cuenta, pero estamos todos los días utilizando, es del sector transporte, por ejemplo. O sea, el sector transporte se ha organizado en cooperativas desde hace muchísimos años y funciona bajo la lógica cooperativista, los taxis, los autobuses, etcétera, etcétera, y también obviamente hay transporte privado, digamos bajo la forma empresarial capitalista. Pero sin duda alguna hay en todos los sectores. Ahora estamos, por ejemplo, constituyendo asociaciones mineras, se van a dedicar al sector de la minería, el sector industrial, cooperativas pequeñas. Cooperativas y asociaciones, no necesariamente pequeñas, o sea, porque ¿de cuánto a cuánto es una cooperativa? Es que una cooperativa puede tener... 10 mínimo. Digamos de 10 y pueden ser miles. De una cooperativa de ahorro y crédito, por decirte, hay 200.000. Pero dime una cosa, ¿hay algún límite? Porque hay esta cosa de los sueldos, ¿no? Es decir, hay límites. El presidente hablaba en una de sus intervenciones y decía que deberíamos buscar una fórmula para que nadie debería ganar más de un salario de lo que gana el que menos gana en una entidad. ¿Existe esto? Es decir, ¿no será que el gerente gana 10.000, 15.000 dólares y los más chiquitos ganan 300? Sí, de hecho, como superintendencia nosotros estamos planteando una regulación especialmente para el sector financiero, que es donde hemos encontrado algunas distorsiones, y claro, uno dice aquí dónde está el cooperativismo, o la reciprocidad, se ha oído de eso. Sí. Ha habido cooperativas que han quebrado, que ha habido mal manejo, etcétera. Entonces, lo que estamos promulgando es justamente que la Junta emita una regulación para regular los sueldos también en el sector, especialmente de los gerentes y consejos de administración, que me parece que es un tema importantísimo. Pero volviendo a la pregunta, claro, tenemos en todos los sectores económicos, tenemos asociaciones y cooperativas y funcionan no solamente en la producción, en el mecanismo logístico de transporte y también en la comercialización. Creo que vamos a corte, ¿no? Pero yo quiero, una cosa que me llama mucho la atención, lo dejo planteado, es esto de las cooperativas mineras, porque siempre se supone que la minería es una cosa a gran escala de grandes compañías transnacionales, y que me interesa mucho saber cómo se está pensando esto de la cooperativa minera. Para mí es novedosísimo. Regresamos en un minuto a la última parte de este programa Acuerdo para el Buen Vivir, con el tema de la economía popular y solidaria. Esto de la minería, de la cooperativas mineras, me llama mucho la atención, porque siempre se ha tenido la idea de que la minería informal es nociva, es contaminadora, aquellos mineros individuales o que se juntan entre algunos. Es que estos serían poquitos pero formales. Claro, para hacerlo de manera informal, antitécnica, contaminante. Esa es la idea que tenemos de los pequeños mineros. Y tenemos la idea de que las grandes corporaciones mineras transnacionales pueden eventualmente, si son exigidas, establecer parámetros de poca contaminación, o sea, técnicos de gran calidad en la explotación de la mina. Bueno, yo lo diría, no creo que es la especialidad de Hugo, ¿no? Pero hay quienes dicen que es imposible hacer minería sin contaminar.
Claro, ¿cierto? digamos, en términos ¿cuáles son generales, los la minería límites? creo que Caminar más o menos. su huella ecológica sin duda alguna. Pero ¿cómo es la cooperativa de mineros? No, lo que pasa es que uno puede tener una asociación, una cooperativa, porque es la voluntad de las personas para hacer una actividad económica y producir. Ahora, claro, el sector donde se desenvuelven y donde ejercen esa actividad económica, por supuesto deben cumplir las determinadas regulaciones que establece el Estado. Y en el caso de la minería, obviamente la concesión del espacio para producción, digamos, la extracción minera, lo da el Ministerio, en este caso de ramo, que sería el Ministerio de Minas. En ese caso, estas organizaciones que se forman deben cumplir ese tipo de regulaciones que son también estrictas. Entonces, de todas formas, para el sector, pensando, digamos, ahora en voz alta, para el sector minero es mucho mejor que estas formas de organización de la minería que tú dices como informal, que puede ser contaminante, es mucho mejor que esté organizada en una personalidad jurídica. ¿Hay casos? De hecho, nosotros tenemos algunas asociaciones ya constituidas y que obviamente estamos esperando el permiso de funcionamiento del ente de control, digamos, para que puedan ejercer la actividad. Pero claro, eso les permite al Estado también ejercer un proceso también mucho más, llamémoslo así, puntual de control para que obviamente mitigar justamente los daños que se pueden dar de una explotación o una extracción que pueda ser no antitécnica o nociva para el ecosistema o también para las personas. María. Pero en general, solamente para determinar, toda actividad económica puede ser parte, o las personas pueden organizarse para ejercer ese tipo de actividad. María Jesús, ¿cuánto tiempo estás trabajando tú en esto aquí en el Ecuador? 31 años. 31 años. Y en el MSCH desde el inicio. O sea, ¿hace cuántos 30 años. 30 años. Estamos cumpliendo 30 años. Dime una cosa, ¿en qué ha cambiado el país en estos 30 años? ¿Cómo era ese Ecuador rural? Porque siempre estuviste vinculado a temas rurales, sí, marginales. Siempre en la organización. ¿No es cierto? Sí. ¿Qué ha pasado en estos 30 años? Sobre todo hay mucha esperanza en el pueblo. Se siente, ha crecido la autoestima, somos importantes en este momento también, somos considerados desde la Constitución, primera cosa. Segunda cosa, la posibilidad de tener beneficios también, de que el gobierno tenga en cuenta proyectos donde ellos puedan mejorar y que se crea en la agricultura, ¿verdad? Y yo creo que esa posibilidad también de unidad, articulación y cercanía con los gobiernos locales, eso antes no se daba, ¿no? Entonces ahora con toda la participación en los GAPs ha sido para mí una de las estrategias muy importantes para que no vayamos haciendo proyectitos sueltos, sino articulados, orientados a impactos territoriales. Algo que me interesaría a mí es saber cuál es el sueño de Nancy. ¿Cómo ve Nancy de aquí a 20 años del país? Cuando Nancy no tenga 23, sino 43, ¿cómo quisiera que sea el Ecuador, Guamote, Chimborazo, el mundo? Bueno, ñuka sueños mikan, ñuka llaktapi, Guamuti llaktapi, Chimborazo llaktapi, indígena kuna, ñawpanman rinakanchik, ñawpanman katishunchik, ashpamama, pachamama, trabajaqpika tiyanmi ñukanchik mikunapaqa, tiyanmi chaymanta kushkita hapinapaq, ama ciudadkunaman llukshinapaq, porque ñukanchik gentikuna campopi trabajanata charishpaqa llukshinchik, ciudadpi callekunapi katunaman llukshinchik, chayta ñukanchik ama rashunchik, tigraychik ñukanchik llaqtaman, chaypi ñukanchik alli trabajuta micharinchik, alli mikuyta micharinchik, ñawpanman rishunchik, ñukanchik luchashpa katishunchik, makikunawan trabajashpa, ñukanchik alli mikuyta charishun. Creo que los miles de personas, calculamos que cerca de 100.000 personas ven este programa, quisieran saber en español la traducción de lo que tú nos has dicho. A veces me da una vergüenza tan grande, ¿no? Que los indígenas hablan español y nosotros no sabemos hablar bien el idioma primario. Bien primero. Ni mal. Ni bien ni mal. No sabemos, ¿no? Quisiera decir, para nuestro futuro como indígenas, debemos seguir adelante
en Chimborazo, en Guamote, porque nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, es una protectora para nosotros. Trabajando con estas manos luchadoras, especialmente dignas, nosotros podemos seguir adelante. Por eso digo, a la gente indígena a veces migran teniendo que trabajar en el campo mismo, teniendo suficientemente lo que tenemos, salen a las ciudades. Y yo quiero invitar a la gente que me están viendo, escuchando, que regresemos al campo para trabajar, porque ahí tenemos producir y consumir nosotros mismos. Eso quisiera decir a las personas que me están escuchando. ¿Podría decirse que esto de la economía popular y solidaria es, aparte de un modelo de producción, también una filosofía de vida? Sí. Con tu experiencia en el campo, ¿crees tú que es factible que podemos ambicionar en un futuro más o menos inmediato, o algo mediato, que esto se vaya expandiendo, que abandonemos los modelos depredadores de desarrollo y de crecimiento en base a la extracción, a la pauperización de los suelos, etc., y entendamos y se masifique y podamos tener una sociedad, vislumbras que alguna vez podamos tener una sociedad enfocada a esto, a lo esencial, a lo sencillo, al producir, al consumir, al asociarse, al ser solidario, al juntarse con otros? La verdad que es nuestro sueño y estamos trabajando por esto, ¿no? Es difícil porque a veces estamos organizados y siempre desde chiquitos nos han enseñado a competir, a no tener una mirada comunitaria donde todos somos importantes, tenemos que salir juntos. Pero es el gran sueño. Yo creo que ahorita en este momento tenemos una coyuntura nacional que apoya esto. Y nosotros como facilitadores tenemos que estar ahí ayudando a las dificultades que hay, ese afán de poder que nos surge a veces a todos, ¿no? Por eso la espiritualidad que nosotros decimos de la economía social y solidaria, la espiritualidad de la vida es una reflexión constante y un ayudarnos en este caminar constante, ¿no? Por eso creemos nosotros en redes. Una organización chiquita se la come el mercado. Tenemos que estar articulados y unidos en torno a temas comunes y ayudarnos en que realmente la transparencia en las organizaciones, la solidaridad, el compartir, ¿no? y el ver el servicio y la dirección como un servicio, no como un poder, ¿no? Y creo que eso es un cambio de mentalidad que tenemos que apostarle a eso, y es un trabajo de cada día. Yo creo que el cambio es llegar a aprender como han hecho, como está haciendo Hugo, como hace Nancy, como hace María Jesús, aprender que dar es mucho más importante que recibir, que el ser humano está hecho de amor, y eso es lo que ustedes practican. Y que debemos dar gracias cuando tenemos la oportunidad de dar. Hace poco, yo ya lo he dicho, pero quisiera repetirlo 1000 veces porque me parece que es esencial. El gran canciller boliviano, David Choquehuanca, en una reciente reunión en la que estuvimos presentes, dijo algo que para mí es fundamental para entender el mundo de hoy, el mensaje para el mundo. Él dijo: el capitalismo está basado en el dinero. Eso es lo principal, la utilidad y el dinero. El socialismo está basado en el hombre, en las personas. Pero nosotros, los indígenas, dijo Choquehuanca, estamos basados en la vida. Mira qué profundidad, iba más allá de las personas. Yo creo, María de Jesús, que alguna sorpresa está preparando el Papa Francisco con su encíclica de la naturaleza, que él ha anunciado, que se agarren de la mesa, porque viene algo fuerte, creo yo, para bien de la humanidad, sobre todo con ese nombre, ¿no? Hemos destruido la vida, hemos destruido, o estamos... Entonces, que le digan frente al capitalismo, que es depredador, frente al socialismo, que de alguna manera es antropocentrista, es decir, el hombre es lo principal. Surge ahora una nueva propuesta desde la base indígena que dice: la base y la esencia es la vida, no solo las personas, sino la naturaleza. En la los cumbre árboles, de los Panamá, el mensaje del Papa Francisco fue fantástico. Yo les invito a todos que busquen en el internet el mensaje que leyó el nuncio apostólico en Panamá, en la cumbre de las Américas última, que tuvo lugar en Panamá,
empezó prácticamente, lo primero fue el mensaje del Papa Francisco, fue estupendo, fantástico, de una profundidad, de una claridad y de una toma de posición sin ningún recelo, ni protocolo, ni diplomacia, sino directo, una pieza. Tenemos 3 minutos, 30 segundos para cada uno de nuestros invitados, el mensaje a la nación en relación a nuestro tema, o lo que ustedes quieran decir. No, yo creo que un tema importante es que el esfuerzo sobre la economía popular y solidaria que está haciendo el Ecuador, yo creo que es uno de los ejemplos más fuertes que existe ahora en América Latina y el mundo. Yo creo que construir esta otra economía es una responsabilidad de todos y cada vez más tenemos que ir avanzando en este camino. Y ese camino también parte por la educación. Y la educación debe sentar bases de esta otra economía con fundamentos claros sobre la reciprocidad, el cooperativismo y la cooperación entre todos. O sea, en vez de tener mucho, mucho y mucho para una sola persona, es tener para muchas, muchas, muchas personas, ¿no? Sí, así es. Sí. Y yo también pienso que hay que trabajar desde una mirada sistémica, integral, desde una mirada de la armonía del ecosistema, donde las personas, por supuesto, tenemos un puesto y tenemos una relación, y es una apuesta de la economía popular y solidaria. Ñuka minishanini, ñuka jintiuya junata, ñaupon mankatishunchik, taita Dios takrishpa, ashpa mamapi trabajo tianmi. Yo quiero decir que sigamos adelante a las personas que están escuchando, porque en la Pachamama y en la Madre Tierra hay todo lo que necesitamos. Bueno, yo simplemente decir algo que he dicho también muchas veces, que hay que revisar profundamente los valores, ¿no? Los principios, la razón de ser de estar sobre la tierra. El no pensar que la acumulación es la razón de ser. Las cosas sencillas son las mejores y las cosas gratuitas son las mejores. No que no las apreciamos por sencillas y por gratuitas. Y nos fijamos en los lujos extravagantes, cuando lo mejor está en la familia, en la amistad, en el cariño de los hijos, en el compartir, en el consumir lo que produce la tierra, en el dedicarse a las ocupaciones cotidianas, en fin, ¿no? En la lectura, desde luego, y en otros placeres sencillos y gratuitos. Bueno, creo que pocos programas han tenido tanto que ver con el buen vivir como este. Esto de lo que hemos hablado es el buen vivir. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los canales de televisión que retransmiten el programa.